este día sábado, compartiendo las buenas nuevas del Rey. Así es de que para los amigos que se conectan a través de la página Jóvenes Sin Límites y que lo ven por Cable Sistema, Canal 9 en Choloma, les damos la bienvenida y los saludamos de antemano, ya que en este día pues estamos transmitiendo por la aplicación de Skype. Estamos tratando de ir aprendiendo, y en este día se encuentra conmigo el profeta Ricardo Villanueva, y espero de que usted pueda recibir la palabra que va a impartir nuestro profeta este día, que va a estar con nosotros en el programa Jóvenes Sin Límites. Sé de que es de mucha bendición para su vida, y la palabra del Señor es la que lo fortalece a cada uno de nosotros cada día. Así que en este momento los vamos a ir con una pequeña alabanza para luego que el profeta quede impartiendo lo que es la palabra. Mañana, como decía nuestro hermano Alan Rápalo, evangelista, un joven con mucho futuro. Soy el pastor y profeta Ricardo Villanueva de San Pedro Sula. Hoy quiero hablarte de tres cosas importantes que debes saber de Dios. Este es el tema de esta hermosa mañana. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, así como está escrito, sin quitarle ni añadirle, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: no hay poder en el hombre que detenga el viento con otro viento. Y dice también en otra versión de la Reina Valera: no hay hombre que tenga potestad sobre ese espíritu para detener el espíritu. Y también dice, ni tiene poder ni potestad para retener la muerte, y ni hay armas de guerra que puedan detener la muerte. ¿Qué significa armas de guerra? Significa que el día de la muerte no valen oraciones, no valen ayunos, no valen, ¿verdad?, intercesiones. Cuando Dios decide llevarse a alguien, se lo va a llevar, y de eso te quiero hablar en esta hermosa mañana, ¿verdad? Cuando ya Dios decide llevarse a alguien, se lo lleva. Por eso tenemos que saber estas tres cosas importantes. Y una de las cosas importantes, número uno,
cuando hay un propósito de Dios en tu vida. Cuando el propósito de Dios en tu vida no se ha cumplido en tu vida, todavía no puedes partir, porque ese propósito tiene que cumplirse en tu vida. Por ejemplo, puedo darte ejemplo de Juan el Bautista, cuando Dios le dijo a Juan el Bautista, prepara el camino al Señor, y Juan el Bautista fue enviado a la tierra para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y una vez que ya bautizó a Jesús, ¿verdad? Y preparó el camino del Señor, Dios se lo llevó. Incluso Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel, como él era un profeta, él sentía la muerte, él sentía que algo estaba pasando. Y él tuvo miedo y envió a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. Donde Juan el Bautista tuvo una revelación en el Jordán, donde él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y una voz que le dijo, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando en la cárcel, Juan el Bautista tuvo miedo, como todos podemos tener miedo, ¿verdad? Y le manda a decir a uno de sus discípulos, porque entró en duda, entró con inseguridad, y le dijo, ve y dile a Jesús si él era el que había de venir. Y Jesús le dice a uno de los discípulos, dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, ¿verdad? Y le dijo Jesús todas las cosas que le tuvo que decir, y le fueron a decir a Juan, pero entró con miedo. El miedo, nosotros siempre va a tener miedo, va a haber miedo que nos va a querer robar la paz. Por ejemplo, en estos tiempos, la gente tiene miedo de lo que está viendo, de la pandemia, del coronavirus y todo eso. Pero lo que quiero decirte en esta mañana, que no es el coronavirus que te va a matar, no es el virus que te va a llevar, sino cuando hay un propósito en la tierra, Dios te va a llevar. Y Juan el Bautista se había cumplido el propósito de él, y a él solo se le fue enviado que arreglara el camino del Señor. Y una vez que lo enderezó el camino del Señor, Dios se lo llevó. Como vemos otro ejemplo de Moisés, Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto. Y una vez que se cumplió el cumplimiento, Dios se llevó a Moisés. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra. Y Juan el Bautista entró con miedo, como entró con miedo Moisés cuando fue rodeado por el Mar Rojo, por el desierto, Faraón y el pueblo que lo querían quitar la vida. Entró con miedo. Aún Jeremías dijo, no soy yo mejor que mi padre, mejor llévame, le dijo Jeremías. Y vemos Elías también dijo, no soy yo mejor, Elías le dijo, no soy yo mejor que mi padre, mejor llévame, le dijo. Porque el miedo va a venir a tu vida, el miedo es indiscutible, pero la palabra de Dios dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No sé si me explico, no es el coronavirus, no es la pandemia que te va a llevar, es cuando hay un cumplimiento. Si tu cumplimiento ya llegó, Dios te va a llevar. Pero si tu cumplimiento no ha llegado todavía, vas a seguir en este mundo. Yo he visto gente que, por ejemplo, un amigo le ponían 10 chimbos de oxígeno diarios. Los médicos dijeron que se iba a morir de COVID. Y imagínate 10 chimbos diarios, que es una fuerte cantidad de dinero diario. Pero ahí está mi amigo, Dios lo liberó. La suegra de un amigo en Santa Rosa de Copán también
la tenían con oxígeno fuerte a presión, como 7 o 5 chimbos diarios, pero ahí está la señora. Dios la sacó, la liberó, porque su propósito no se había cumplido. Pero también vi gente que se puso grave y se murió porque era el propósito de Dios. Un amigo que tenía sus pulmones invadidos de neumonía por causa del COVID, no podía ni hablar, se asfixiaba, pero cuando oré por él, Dios me dijo que no iba a morir, y ya está, mi amigo. Personas que yo oré por ellos y Dios me dijo, no se van a morir, ellos están vivos, porque cuando hay un propósito en tu vida, no te va a pasar nada, y eso tienes que saber, grande en esta vida, pero no se atreven por el mismo miedo. Gente que con capacidades de parte de Dios de ser grandes hombres de éxito, mujeres de éxito, pero el mismo miedo los paraliza. Hay gente que no se murió por el COVID, sino por el miedo que había en ellos. Entonces, cuando el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida, tú no puedes partir en este mundo, porque tiene que venir el cumplimiento en tu vida. Y por ejemplo, puedo ver que el profeta Isaías llega a la casa del rey Ezequías y le dice, así dice Jehová, que no vivirás de esta enfermedad, sino que vas a morir de esta enfermedad. Pero el rey Ezequías lloró, dice, amargamente, y tocó el corazón de Dios. Y cuando el profeta Isaías iba a la mitad de su patio a saber qué grande era su casa, y le dijo Dios, ve y dile a Ezequías que yo he oído sus ruegos. Yo he oído mucha gente que dice, aplaude en las iglesias cuando dice que le dio 15 años de vida. Pero lo que pasa es que muchas veces el propósito de Dios no lo queremos aceptar, ¿verdad? Nadie quiere morir, pero hay un día que tienes que partir de este mundo. Y el propósito de Dios es que el rey Ezequías partiera. Y vemos que este hombre no aceptó la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó esos 15 años de vida? Dice la palabra que el rey Ezequías fueron los años peores, vio morir a todos sus hijos. Le quitaron todo el reinado, le robaron todo, y al final lo metieron a la cárcel, a una cárcel de muy adentro, con cepo. ¿Quería eso Dios con él? No, pero él no aceptó la voluntad de Dios. Nosotros lo tenemos que orar cuando alguien se enferma. Señor, que se haga tu voluntad, la voluntad no mía ni la de mi familia, sino la tuya. Si es tu voluntad que mi familiar siga en este mundo, pues llévatelo. Pero si ya cumplió su propósito, pues no nos vamos a meter contigo. Porque muchas veces oramos, dice la palabra que a veces pedimos oración y no sabemos que lo que pedimos. Tenemos que saber orar. Y el propósito de Dios tenemos que aceptarlo. Y eso es lo que pasa cuando desconocemos las profundidades de Dios, el propósito de Dios. ¿Para qué venimos a este mundo? Tú tienes que saber a qué viniste a este mundo. Pero cuando tu propósito llega, Dios te lleva. Por estas 3 razones que te estoy hablando, es que Dios se lleva a una persona. Otra razón de que Dios se lleva a otra persona es cuando esta persona, ¿verdad?, se está desviando del camino del Señor. La Biblia dice en el libro de Proverbios 16, creo yo, dice, o 18, dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. Muchas veces Dios nos viene levantando de lo más bajo. Dice la palabra que lo más vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. Por ejemplo, a mí Dios me sacó de un cementerio. Yo dormía en un cementerio y de ahí Dios me sacó de la pobreza, de la miseria. Yo dormía en las tumbas y todo, y Dios me levantó. Yo no sabía hasta dónde Dios me iba a llevar, y Dios empezó a bendecirme, a prosperarme, y empezó a llevarme de la gente empresaria, de modo que soy asesor de mucha gente empresaria, de universidades,
Pero lo que te quiero decir que yo siempre le digo a Dios, Dios, que nunca se me olvide de dónde tú me sacaste, de dónde tú me trajiste. Y en lo que pasa es que cuando el hombre empieza a crecer como dice Segunda Crónica 26, el rey Usía dice que cuando Dios lo empezó a prosperar y empezó a agradecer su nombre, dice que su corazón dice, se enalteció para ruina. Y eso es lo que pasa cuando ya empezamos a tener poder, autoridad, y Dios nos lleva a otros niveles. Nos creemos soberbios, activos, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Todo uno de los motivos que Dios lleva a una persona cuando la persona se está desviando. Gente que ya se cree que ellos son los que sanan, que liberan, que son los dueños de la unción. Gente que ya no van del pobre, del menesteroso, ya no quiere ir a un hospital a orar como antes, ya no quiere orar por los pobres. Ya él dice que ya está en otro nivel, que esto ya es para otra gente, y tantas cosas. Entonces, ve aquella soberbia a Dios en aquel hombre que le da asco darle la mano a un mano humilde, sencillo. Y vemos cómo anda con carros del año y ellos le llaman que les den cita, que no te puedo atender, hablar con mi secretaria, que te den cita, pero cuando viene un político o viene una persona de gobierno, ellos ligerito lo atienden. Entonces Dios dice, antes que se me vaya a perder, mejor me lo llevo. Porque eso es lo que pasa cuando hay gente que ya empieza Dios a bendecirlo, a engrandecerlo, se lo lleva. Hay gente que dice, ¿por qué se llevó, Señor, a este? ¿Por qué se llevó, Señor, a mi pastor o qué sé yo? Solo Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conoce mi corazón. Yo puedo estar hablando a usted cosas bonitas, pero Dios conoce mi corazón, mi interior. Y solo Dios sabe los que están en mis pensamientos. Porque a veces nosotros hablamos bonito, pero ya tenemos cosas por dentro que Dios las conoce. Y cuando Dios ve que nos estamos perdiendo, entonces Dios viene y nos lleva. Y antes que nos perdamos, Dios nos lleva. Entonces dice que antes de la soberbia viene el quebrantamiento. En el quebrantamiento Dios los lleva a la cama, los lleva ahí al estado de lecho, de enfermedad. Y ahí el hombre empieza a pedirle perdón, porque Dios es misericordioso. Dios, aunque andemos mal, Él actúa de otra manera. Dice, voy a hacer que me enamore. Dice, la llevaré al desierto y haré que me enamore. Dice. Entonces ahí en el desierto, en ese lecho, pedimos perdón y todo. Entonces Dios nos da otra oportunidad, aunque Dios es raro que dé otra oportunidad, pero como Él es misericordioso, nos da otra oportunidad. Entonces el hombre se vuelve a levantar y entra con una humildad y dice, Dios me sacó de la muerte, y empiezan a aportar testimonio. Y Dios ahí los confrontó y le dijo por qué se los iba a llevar. Pero estas personas otra vez se volvieron a levantar, volvieron a crecer, empezaron a hacer proyectos de casa y tantas cosas, universidades, colegios y tantas cosas. Estos hombres de Dios empezaron a engrandecerse, a tener cuentas bancarias y todo eso. Y entonces Dios dijo, no aprendiste la primera. Entonces viene la otra lección que habla Proverbios. Entonces dice que después viene la caída. La caída viene cuando hay altivez de espíritu. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. En el espíritu, Dios nos tira de nuevo a la cama. Y ahí Dios decide si te va a dejar o te va a llevar. Porque Dios dice, no aprendió en la primera y ya en esta segunda no creo que se va a levantar, porque Dios conoce el futuro de nosotros. Entonces antes que se pierda, dice Dios, me lo voy a llevar. Y Dios se lo lleva a la persona. Es raro la persona que Dios levanta de nuevo. Pero sí, en la actividad de espíritu es donde entra el ego de nuevo, la soberbia del hombre, ¿verdad? Porque nos cuesta ser humildes desde pequeños, traemos esa rebeldía. Cuando el niño nace, patalea si la mamá no le da pecho,
patalea si no le dan un cono, patalea el niño si no le compran el caballito, el juguete, porque traemos esa rebeldía de soberbia, de altivez. Entonces Dios nos enseña, y ahí Dios nos libera, porque dice, antes que se me vaya a perder mi hijo, porque tal vez se está desviando, se está fijando en otra mujer, y va a dejar su matrimonio y tantas cosas. Entonces Dios se lo lleva. Hemos visto casos de hombres de Dios con grandes iglesias, cómo se descubrió Dios lo oculto, porque dice la palabra que Él saca a luz lo oculto. Pero hay gente que no entiende, no comprende, ¿verdad? Y siguen con la misma soberbia, pero tarde o temprano Dios se lo llevará. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios se lo llevó? Si era una buena persona, era una persona que no se metía con nadie, él era bueno, él le llevaba alimento a los pobres, necesitados, pero la palabra es clara, dice, de la que le sirve al hombre que ganara a todo el mundo y perdiera su alma. Habla con la gente que no conoce de Dios, pero a nosotros Dios nos conoce. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces Dios dice, me llevaré a mi hijo antes que el enemigo le arrebate el alma, porque Dios es un Dios de pacto, es un Dios que cumple su promesa. Si Él dice que te va a dar salvación, te va a dar salvación. Entonces Dios le dice a los ángeles, tírenlo de hecho, que se vuelva a arrepentir, y una vez que esté consagrado, entonces yo me lo voy a llevar. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber, que ni una plaga, ni una enfermedad, es Dios que decide llevarte. Otra razón por qué Dios te puede llevar es cuando hay balanza falsa, donde el impío dice, ¿qué es el impío? Que es el que conoce a Dios pero no se afirma. Hay gente que usted ve que habla bonito, que usted va a ver gente como podemos ver gente narcos que hablan bien bonito de Dios, y a un pastor van a orar por ellos y oran por estos narcos, y los narcos hablan bien bonito de Dios, que yo amo a Dios, yo te mire, voy a bendecir tu obra, y pastores que solo ahí pasan, pero no le dicen la verdad. Ese es el impío que conoce a Dios, pero no obedece la palabra, ¿verdad? No digamos el pecador no tiene solución, pero el impío conoce la palabra. Entonces, por esa razón Dios lleva a mucha gente, porque son personas falsas. Entonces, no le extrañen si Dios está llevando a muchos, porque Dios está, en este tiempo, se está llevando a todo el mundo, está llevando pastores, evangelistas, se está llevando a todo el mundo. Porque quiere que los hombres se pierdan, sino la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, dice Romanos 13, que es la voluntad de Dios. Entonces, Dios se está llevando a todos porque Él sabe. Unos porque ya cumplieron el propósito, otros antes que se pierdan, Dios se los lleva, y otros que Dios se los lleva porque hay balanza falsa. Dios abomina la balanza falsa, porque este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el libro de los Hebreos. No digamos el pecador, que sabemos que ya no tiene perdón, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice 2 Corintios 4:4, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, esta gente, Dios ya no tiene perdón. Perdón, Apocalipsis 20:15 dice que estarán los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y van a ser abiertos los libros. O sea, en los cielos hay libros, y van a ser abiertos los libros, y van a ser pesados según sus obras. O sea, que van a ser pasados en balanza. Sus obras significa si hiciste cosas buenas, cosas malas. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida, dice el 15, le dice, será lanzado al lago de fuego. Entonces, el impío es aquel que conoce la palabra, pero no se afirma. Habla bonito, pero no, digamos, como quien dice la cizaña, ¿verdad? Lo comparamos como la cizaña, ¿verdad? Y el trigo, ¿verdad? Que se parecen, pero no son iguales. Entonces, esto es una de las razones que Dios se lleva
a la gente. Dios ahorita ha enviado un espíritu que todo el mundo se lo está llevando, porque como te decía, es Dios que decide si te quedas en esta tierra o te lleva, porque ya Dios se cansó de tanta gente que habla bonito, que Dios les está tocando el corazón. Imagínense que en esta pandemia que estamos viviendo, la gente sabe cuánta gente, pero aún no se arrepiente. Usted va a ver en esas redes cómo ponen cosas, se ponen a hacer memes, tantas cosas, TikTok, qué sé yo, se burlan de Dios y tantas cosas, otros bailando, discoteca y tanto, y no se arrepienten. Y Dios está tocando a la puerta de la gente. La palabra de Dios dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a la gente, pero la gente no quiere arrepentirse. Por eso Dios ahorita le ha dado autorización al enemigo que roce con todo el mundo, que esté llevando a todo el mundo. Pero al final es Dios que decide si te quedas en este mundo o te vas. Porque es Dios que decide, porque dice la palabra que Él le quitó la llave de la muerte a Satanás y lo venció en la cruz, dice la palabra, y le quitó la muerte al imperio, y este es el diablo, dice la palabra. Entonces Dios que decide al final si tú te quedas o no te quedas en este mundo. No es el coronavirus, no es el tapaboca, es Dios. Es cierto que la Biblia dice que no podemos tentar a Dios, pero como te digo, cuando estás en el propósito de Dios, tú no vas a poder partir. Si todavía tu propósito no ha cumplido, es porque aún te falta. Ya pueden venir, yo, por ejemplo, yo trabajé por muchos años en un hospital, en la sala de emergencia. Vi gente que le pegaron hasta 6, 7 balazos y no se murieron. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Vi gente que con cáncer, con vasor, que ya habían perdido el habla, y Dios me dijo, yo lo voy a levantar. Oré por ellos y no se murieron, porque Dios estaba en el asunto. Vi también de gente que murió y Dios me dijo, ahora que yo la voy a resucitar, y yo fui y se cumplió la palabra, ¿verdad? Porque cuando Dios habla, la palabra se va a cumplir. No es que yo tengo ese don de sanar muertos, de levantar muertos, sino que Dios me habló y me dijo, ahora, una vez saqué una niña de un ataúd y Dios me dijo, corre porque yo la voy a levantar, y la gente me decía, oye, la gente que se quítele la niña, se loco. En ese tiempo era más delgado yo corría y Dios me dijo, pon la boca sobre esa niña, sopla vida, y de repente soplé vida, le dije, recibe el espíritu de vida en el nombre de Jesús, y a la niña abrió los ojos. Porque cuando Dios está en el propósito tuyo, tú no vas a partir. Vemos casos de Jairo, su hija había muerto, y los que estaban con Jairo le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo, crees solamente, porque el propósito de esa niña no se había cumplido, como Lázaro había muerto 4 días y estaba engusanado y todo, pero había un propósito en Lázaro que no se había cumplido, y Dios lo levantó de los muertos. Entonces, ya tú te puedes morir, pero Dios te va a levantar. Por ejemplo, dice mi mami, cuando yo tenía 2 años, yo estuve muerto 6 horas en un ataúd, y de repente pegué un grito, dice mi mamá, y yo me levanté. Mi mamá me cuenta, pues. Entonces, ¿por qué? Porque mi propósito en Dios no se había cumplido. Yo no me tengo miedo a esta pandemia. Yo he orado por gente de coronavirus y se ha sanado, y gente que, ¿verdad?, que estaban destinadas a morir, que los médicos habían dicho, pero que tiene la última palabra. Dios, cuando Dios tiene un propósito para ti, tú no te vas a morir. Entonces tienes que entender que es Dios el que decide cuando tú tienes que entregar tu vida, dar cuentas a Dios de tus obras, porque todo el mundo tiene que dar cuenta a Dios de sus obras. Todo el mundo, aquí nadie se va a escapar. Todos estamos, el día de nuestra muerte, tenemos que entregar cuentas a Dios. Entonces, tu alma, ¿cómo está delante de Dios? Dios no te va a pedir los carros que tiene, porque hay gente que dice, mi carro, mi casa, y se creen prepotentes, que tengo a mis hijos en las mejores universidades de Harvard, ahí lo tengo, y se creen importante, pero
el día de la muerte no te vas a llevar nada, ni yo me voy a llevar esta cadena, ni este anillo, nada. Lo que vamos a dar cuenta a Dios. Hubo un hombre que dijo: alma, gózate, tiene muchos bienes para muchos días, y llenó su granero, pero vino un ángel y le dijo: necio, y vienen por tu alma, y murió de un paro cardíaco. ¿Qué significa esto? Que es Dios que decide. Por ejemplo, vemos otros casos de personajes como Abigail, su esposa. Dice que su esposo murió. Se fue, hermano. Se fue la señora. Entonces, ahí disculpa que te vuelva a señalar. Abigail, su esposo Amán era un soberbio, pero Dios se lo llevó. Dice que a la semana le pegó un paro cardíaco porque era un hombre tan soberbio que no agarraba consejos de nadie. Entonces, es Dios que decide llevarte, es Dios que quita la vida. Dios da la vida y Dios mata. Ese es el libro de 1 Samuel 2, 6 al 8. Entonces tenemos que estar seguros que un día tenemos que tener a cuenta a Dios. El hombre que está bien con Dios tiene paz para dormir, él no está estresado, no está desesperado. Dice que el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Es cierto que esta pandemia ha traído terror, miedo en las personas. La gente tiene miedo, tantas cosas. La gente hay una ola del diablo en la atmósfera, se puede sentir los espíritus demoníacos, pero el pueblo de Dios tiene que estar orando, intercediendo. El pueblo de Dios tiene que estar derribando murallas del diablo, que oremos por los perdidos para que ellos alcancen salvación, porque la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Y muchos están cegados, afanados, trabajando, pero nada de eso se llevarán. No se llevarán sus carros, no se llevarán nada. Hay gente que está entrando en depresiones terribles y el diablo los engaña, dice: quítate la vida, porque hay gente que cree que quitándose la vida cree que van a solucionar su problema, y es peor, porque dice que vas a un lugar peor, donde día y noche te atormentan los demonios. Es mejor que soportes, busca de Dios, porque la gente cae en engaños del enemigo porque no busca de Dios. Cuando tú te humillas a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Pero mucha gente maldice a Dios, murmura a Dios, mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que estamos pasando. No, la culpa no somos nosotros, porque Dios quiso que el hombre fuera feliz, pero el mismo pecado del hombre hizo que caera en esto que estamos viviendo. Y Dios te quiere sacar de esa situación que está, no sé qué situación está viviendo, qué proceso está viviendo, no sé qué es lo que está pasando, porque en medio de esta pandemia hay mucha gente que ha estado atemorizada, con miedo, encerrado en una habitación, no quieren salir como ermitaños, con miedo. Dios dice: sal de esa habitación. Yo quiero hacer obra en ti. Busca de Dios, busca la palabra, y vas a ver que Dios te va a dar una paz grande como la tengo yo en cualquier lugar que vaya. Yo duermo tranquilo, me levanto tranquilo, y aunque tenga 1000 problemas, yo en Él confío. Yo quiero que hagamos esta oración en esta mañana. Si Dios ha tocado tu corazón, tú sabes que necesitas a Dios, porque el miedo no viene de Dios, el temor no viene de Dios. Tienes que rechazar todo miedo, temor, porque como te dije, el miedo te paraliza, te quita identidad, te entenebrece tus pensamientos, no hace ver lo que Dios quiere de ti. El miedo te hace sentir insegura, te hace sentir inservible, como no vales nada. Pero rechaza todo miedo y levántate en Dios y dile: Señor, ayúdame. Dios ha sacado mucho como te digo, de hoyos profundos. Lo has sacado del hoyo de la desesperación, del hoyo cenagoso.
de prisiones de olvido, donde nadie se acuerda de ti. Dios ha sacado muchos de la muerte. Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado, lo que hemos cambiado somos nosotros por nuestra rebeldía. El hombre mismo se ha corrompido, la ciencia, los científicos están asustados porque dicen que viene una guerra de asteroides a impactar la Tierra, y eso es bíblico. Dice que la palabra que las piedras caerán sobre nosotros y los hombres se esconderán en sus cuevas. ¿Cuáles las cuevas? Las casas se esconderán, dice. Eso es bíblico, para que la gente no lee la palabra. Cosas que van a suceder, plaga, mortandad, terremotos, dice la palabra que habrá muerte, dice la palabra, morirá la tercera parte de los hombres, dice el Apocalipsis 6, morirán, se levantó un caballo gris, dice que era el ángel de la muerte. Vienen tiempos peores, nadie va a escapar de este mundo. Los que estamos en Dios asegurados, si hay esperanza, porque Dios dice que no vamos a morir, sino que pasaremos de este mundo a otra vida, porque el mismo Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Solo te pido, le dijo Jesús, que los libres del mal. Y Dios nos ha guardado del mal. Dice, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y mira a tu diestra, mas a ti no llegará. Ninguna enfermedad que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra. Entonces, Dios nos va a librar de todo plaga y mortandad siempre y cuando andemos firmes delante de Dios. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 30:15, he aquí yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Yo soy el que decido qué camino agarrar. Si yo escojo el camino de la maldición, el camino de la maldición me va a traer bastante situación difícil. Sí, y también dice la palabra que escoge la vida. Dice, yo decido, mi generación, yo decido dónde llevarla. Yo decido dónde voy a llevar a mi futura generación. En mí está escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo decido, no la gente va a decir, yo decido. Yo soy el que decido mi vida. Yo nací en un mundo de terror, pero Dios me sacó ahí. Yo decidí cambiar. Yo decidí sacar a mi generación hacia adelante. Así que si en esta mañana Dios te ha tocado, di conmigo esta oración: Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado. Te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Si tú hiciste esta oración, voy a orar por ti. Veo gente que está enferma de un pie, puedo ver una persona enferma de un pie. Veo gente que con problemas en su estómago. Dios va a sanar, no importa la enfermedad que tenga. Soy testigo de gente con cáncer invasor, gente que estuvo muerta y resucitó. Soy testigo del poder de Dios. Hebreos 13:8, como te decía, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que pon tu mano en tu pantalla, tu televisor. Voy a orar por ti. Si tienes COVID, hay un familiar COVID, que Dios se haga la obra. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de tu palabra, Señor, que operes un milagro, Señor, que tú toques, Padre, a tus hijos. Sánalos, Dios, porque también dice que hay cosas que permitidas por Dios. Cuando vieron a aquel ciego, los apóstoles te dijeron, Señor, quien pecó es su padre, mas tú le dijiste nadie, y esto se permitió para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay cosas que se permitieron también, Señor. Y yo sé que en esta mañana, Padre, tú sanas, dice tu palabra, Isaías 53:5, que por tu llaga nosotros fuimos curados, y como anduvo Jesús, dice, aquí en esta tierra haciendo bienes, dice, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo estaba con él, dice Hechos 10:38. Yo declaro que el Espíritu Santo sana a tus hijos ahora. Recibe tu milagro. Di conmigo, yo recibo milagro en esta mañana. Yo arrebato mi milagro. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Y yo sé que el otro sábado va a ser testimonio del poder de Dios, de la mano de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que eres sano. También dice la palabra en Marcos 6:13, que ungían con aceite a los enfermos
y los espíritus malignos salían de ellos. Y todo espíritu de muerte, de COVID, se va de tu vida. Yo declaro que tu propósito, Dios, no se ha cumplido, ni los propósitos de tus hijos se han cumplido, y no has de morir si antes el propósito tuyo no se cumple, y no has de morir si antes los propósitos de tus hijos se cumplan. Yo declaro que tus generaciones no morirán de Alzheimer ni de COVID, no morirán de silla de ruedas, ni aparato al corazón, ni aparato a los oídos. Tus generaciones morirán de buena salud y de buena fe,